buenos días. Continuamos con el siguiente relato destacado de la antología de Stephen King, El umbral de la noche. La que voy a comentar a continuación es ampliamente conocida por la enorme cantidad de adaptaciones cinematográficas que ha tenido, mejor dicho, la franquicia de secuelas que ha provocado. Es uno de estos casos en que el original literario supera con mucho a las adaptaciones cinematográficas. Y me refiero a Los chicos del maíz, Children of the Corn. Se publicó previamente, cuando King ya era conocido, había ya publicado Carrie, Salem's Lot y El Resplandor, y a diferencia de sus habituales historias que se publicaron en Cavalier, Los chicos del maíz es, junto con La cornisa, el único relato de Stephen King publicado en la revista Penthouse, de la misma temática que Cavalier. La fecha de publicación original es marzo de 1977, o sea que apenas tardó un año en pasar a la recopilación en libro. Y el argumento, como supongo que será conocido, trata sobre un matrimonio mal avenido que recorre los Estados Unidos en coche, un viaje de costa a costa para hacer una visita familiar que les ayude a salvar su difícil matrimonio, cuando van a verse metidos en problemas mucho más graves, cuando en una carretera rural de Nebraska, en mitad de enormes y extensísimos campos de maíz, encuentran el cadáver de un chico que ha sido degollado. En contra de todo lo que se pueda esperar, no dejan para evitar manipular pruebas, no van inmediatamente a pedir ayuda, sino que meten el cadáver en su propio maletero, lo cual es poco lógico, y lo trasladan al pueblo más cercano, que resulta ser Gatlin. En Gatlin no se ve a nadie y el tiempo parece haberse detenido. Y el protagonista Bart, tras discutir ampliamente con su esposa de lo que quieren hacer, deja a su mujer en el coche y entra en la iglesia en busca de alguna persona. Y ahí es donde empieza a desentrañar el misterio. Y bueno, quien no conozca la historia, pues ahí debería continuar. Es relativamente extensa, tiene 40 páginas. Y bueno, ahora sí que para comentar de dónde salen estas ideas o dónde puede haberse inspirado King para este argumento, o ver que este argumento se ha tratado en otros medios, sí debería comentar parte del final. Por lo tanto, quien no lo haya leído, pues debería parar en este momento y retomarlo después. El tema del neopaganismo, ya digo, la secta de niños asesinos, son los chicos del maíz, parece al principio que son fanáticos religiosos cristianos, pero luego profundizamos y parece ser que es un grupo de neopaganos, es decir, creen en dioses previos a la aparición del cristianismo, como se muestra con el asesinato del sacerdote, la profanación de la iglesia, etc. Esa historia de un pueblo dominado por neopaganos ya lo trató Arthur Machen, escritor británico, en su relato El gran dios Pan, allá por 1894. Y más recientemente, ambientada bueno, desconozco, no recuerdo si es Reino Unido o Estados Unidos, la película de Wicker Man, versión antigua 1973, le puede haber servido mucho más fácilmente a King como inspiración, ya que es mucho más reciente. Es decir, probablemente King vería esta película 4 años antes de escribir este material, aunque pues, sin duda tuvo que conocer el relato de Arthur Machen, que como escritor anglosajón que es bastante conocido. No obstante, no he leído todavía los posibles paralelismos que hay entre el relato español El juego de los niños. Sinceramente creo que es poco probable que King lo conociese.
el relato tiene, porque los casos anteriores que he comentado, Grandios Pan y Wicker Man, los neopaganos, las sectas, son los habitantes en general de un pueblo, pero son de todas las edades. En Los Chicos del Maíz son todos menores de 16 años. En el caso del relato de Juan José Plans, El juego de los niños, publicado en 1976, que es ampliamente conocido por la versión cinematográfica de Narciso Ibáñez Serrador, que se estrenó ese mismo año, y también en Norteamérica, con el título de ¿Quién puede matar a un niño? Ahí la secta, bueno, aquí parece despojado del carácter religioso, em, pero, y no parece que esto lleve años ocurriendo, sino que ha pasado ahora mismo, digamos. Eso serían las diferencias con el relato de King. Pero sí coincide que es una pareja joven que va a un pueblo, que en ese pueblo los niños matan. Puede ser una simple coincidencia, aunque la película se estrenó en Norteamérica unos meses antes de que King publicara su relato en Penthouse. Es poco probable que la conociera porque supongo que tendría una distribución limitada. Más veo yo inspiraciones en Mason y en la película Wicker Man, pero que King adaptó a que fueran niños y que llevaran, y todo el tema del matrimonio que visita, etcétera. Probablemente hay veces que coinciden los argumentos, aunque sea superficialmente, sin que haya una inspiración directa, y nadie ha visto esta relación hasta ahora que yo sepa entre la obra de Plans y la de King, aunque estén separados por un año de diferencia. Es obligado a hablar de las adaptaciones cinematográficas, porque ya digo que Los Chicos del Maíz se la conoce más como la película del 84 y todas sus secuelas o remakes que como el relato original, pero las películas tienen una calidad bastante mala realmente. La primera se salva un poco, protagonizada por Peter Horton y Linda Hamilton, dirigida por Fritz Kirsch, pero tiene el gran defecto de que un relato tan breve no se puede estirar hasta una película de casi 2 horas. Y es verdad eso, los actores son bastante mediocres, el final se cambia de ser negativo, es decir, triunfa la secta de los niños que mata al matrimonio, lo cambia para un triunfo de los buenos. El matrimonio, por supuesto, no está mal avenido en la película, es decir, es toda una visión positiva, consumista, que se crea de hecho para que dé lugar a posibles secuelas, un final victorioso pero abierto, que luego efectivamente irá teniendo una serie de secuelas. Las razones de su éxito, pues probablemente que es una película fácilmente digerible para adolescentes, para ver en cines y vídeos sin demasiado esfuerzo. Desafío a la autoridad, violencia y, y todo este tipo de exageraciones. Ya digo, el hecho de que haya sido rentable lo demuestra que en 35 años, hasta 2020, ha habido nada menos que 8 secuelas de Los Chicos del Maíz y 2 remakes. En total 11 películas en 36 años. Eso sí, salvo la primera, que Film Affinity la prueba con un 5,3, de las otras ninguna llega al aprobado. La nota más baja le ponen un 2,6 y la más alta un 4,2. Teniendo en cuenta que es difícil en esta página web bajar del 5, pues yo no he visto más que la primera, que sí podría tener un 5 raspado, pero vistas estas puntuaciones no anima a visionarlas. Pero en su época se consumirían en vídeo principalmente. Y es una pena que se recuerde más a estas adaptaciones que al relato original, que sí merece la pena. No le veo ningún defecto a la atmósfera inquietante que, a diferencia de la mayoría de relatos de terror, no transcurre de noche, en invierno, de lluvia, con tormentas, sino en pleno verano, en una zona muy iluminada. Y, y bueno, causa bastante inquietud viendo cómo no hay nadie en el pueblo, cómo
a través de los textos que hay en la iglesia, Bart va descubriendo la verdad y luego la persecución final que parece que se escapa, pero finalmente, bueno, cuando uno está pensando que tal vez todo tenga una explicación lógica y racional, aunque difícil de creer, resulta que el dios pagano en el que creía la secta es auténtico. Y, y bueno, tras contarse todo el relato desde el punto de vista de Bart, se cierra con el punto de vista de una de las chicas de la secta que en el fondo piensa que su forma de vida es injusta, equivocada e insoportable, ya que, como sabemos los que hemos leído el relato, cuando cumplen 16 años tienen que ser sacrificados al dios llamado el que marcha detrás de las hileras. Y así concluye este relato de una manera tan negativa como literariamente bien cerrada. Y el próximo que comentaremos ya será el último destacado de esta antología, El hombre que amaba las flores. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.